Gracias hermanos por visitar nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera, tu canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Thomas Mann. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Oración inicial. Señor, aquí postrado invoco la ayuda de la Sacrosanta Trinidad para que me admita a vivir en el claustro de la divina voluntad y así regrese en mí aquel orden primero de la creación, tal y como fue creada la criatura. Amén. Hacer la voluntad de Dios es vivir en sus mandamientos escritos en su palabra. Vivir en la voluntad de Dios es permitir que Él habite en mí, obre, ame, mire, escuche en mí y conmigo en todo momento. Versículo del Evangelio. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33, del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espacio para meditar. Estamos en el segundo día de la Semana Santa. Los textos del Evangelio de estos días nos confrontan con los hechos terribles que llevarán a la detención y a la condena de Jesús. Los textos nos traen solo las decisiones de las autoridades religiosas y civiles contra Jesús, pero no nos relata las traiciones y negaciones de los discípulos que posibilitaron la detención de Jesús por parte de las autoridades y contribuyeron enormemente a aumentar el sufrimiento de Jesús. El anuncio de la traición. Después de haber lavado los pies de los discípulos y de haber hablado de la obligación que tenemos de lavarnos los pies los unos a los otros, Jesús se conmueve profundamente y no era para menos. Mientras él estaba haciendo aquel gesto de total entrega de sí mismo, a su lado un discípulo estaba tramando cómo traicionarlo en aquella misma noche. Jesús expresa su conmoción y dice: en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. No dice Judas me entregará, sino uno de vosotros. Alguien del círculo de amistad será el traidor. La reacción de los discípulos. Los discípulos se asustan. No esperaban esta declaración tan seria de que uno de ellos le iba a traicionar. Pero Pedro hace una señal a Juan y pregunta a Jesús: ¿quién de los 12 iba a cometer la traición? Señal de que no entendían quién podía ser el traidor.
o sea, señal de que la amistad entre ellos no había llegado todavía a la misma transparencia de Jesús para con ellos. Juan se inclina cerca de Jesús y pregunta, ¿quién es? Jesús dice, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar, aquel a quien voy a dar un pedazo de pan mojado. Toma un pedazo de pan, lo moja y lo da a Judas. Era un gesto común y normal que los participantes en una cena acostumbraban tener entre ellos. Y Jesús dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas tenía una bolsa común, era el encargado de comprar las cosas y de dar limosna a los pobres. Por eso nadie percibió nada de especial en el gesto y en la palabra de Jesús. En esta descripción del anuncio de la traición, esta es evocación del salmo en el que el salmista se queja del amigo que lo traicionó. Hasta mi amigo seguro en el que yo confiaba, que mi pan compartía, me trata con desprecio. Judas percibe que Jesús estaba enterado de todo. Sin embargo, no vuelve atrás y se mantiene en la decisión de traicionar a Jesús. Es ahora cuando ocurre la separación entre Judas y Jesús. Juan dice que Satanás entró en él. Judas se levantó y se fue. Se puso al lado del adversario, Satanás. Juan comenta, era de noche, era la oscuridad. Comienza la glorificación de Jesús. Es como si la historia hubiese esperado este momento de separación entre la luz y las tinieblas. Satanás, el adversario, y las tinieblas entran en Judas cuando decide de ejecutar aquel que está tramando. En este mismo instante se hace la luz en Jesús que declara, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Lo que va a acontecer de aquí en adelante es contagio regresivo. Las grandes decisiones fueron ya tomadas, tanto de parte de Jesús como de parte de Judas. Ahora, los hechos se precipitan y Jesús avisa, hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Falta poco para que se realice el paso, la Pascua, el mandamiento nuevo. El Evangelio de hoy omite estos dos versos sobre el mandamiento nuevo del amor y pasa a hablar del anuncio de la negación de Pedro. Anuncio de la negación de Pedro. Junto con la traición de Judas, el Evangelio trae también la negación de Pedro. Son los dos hechos que harán más sufrir a Jesús. Pedro dice que está dispuesto a dar la vida por Jesús. Jesús le llama a la realidad. ¿Quedarás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Todo el mundo sabe que el canto del gallo es rápido. Cuando pronto por la mañana el gallo empieza a cantar, casi al mismo tiempo todos los demás gallos cantan. Pedro es más rápido en la negación que el canto del gallo. Confronta tu vida. Judas, amigo, se vuelve traidor. Pedro, amigo, se vuelve negador. Y yo, colocándome en la situación de Jesús, cómo se enfrenta a la negación y a la traición, al desprecio y a la exclusión. Propósito del día. En mi vida diaria buscaré ser fiel a Jesús en todos mis pensamientos, acciones, palabras y obras. Oración final. Postrado en mi nada, invoco y suplico a tu luz que me revista y eclipse todo lo que no te pertenece, de modo que ya no mire ni comprenda ni viva sino en ti, voluntad divina. Amén. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día, hermanos.